Buenas noches a todos y todas. ¿Ya? Estamos verificando la salida. ¿Ya? Buenas noches a todos y todas. Estamos acá iniciando este segundo foro de lo que hemos llamado nosotros como Jóvenes y Democracia. La paz y el alto, frente a frente, el país que queremos. Es la segunda parte de tres jornadas que tendremos durante este tiempo. El día martes realizamos una primera jornada y lo denominamos el país que nos legaron. En esta ocasión, el objetivo es contar con las propuestas y las respuestas de los jóvenes en base a lo que piensan, quieren y proponen para el país. Es por eso que estamos ahora en este segundo foro y damos la bienvenida a todos quienes están junto a nosotros desde las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y a través de la plataforma Zoom. Tenemos a nuestros invitados también. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Vamos a arrancar esta segunda jornada, este segundo foro, indicándoles que está a cargo de la plataforma digital Chango Sin Filtro y de la organización Asociación AIQ, quien ha sido la responsable de llevar adelante este proyecto que en una primera parte tiene la realización de una investigación, un estudio con jóvenes de La Paz y el Alto, cuyos resultados han sido presentados el día martes y que ahora corresponde, como les decía al inicio, presentar las propuestas de los jóvenes. Este proyecto se llama Hacia una cultura política contemporánea entre la juventud del Alto. Ha sido el motivador, el enlace para poder iniciar esta investigación y este estudio. En noviembre, una vez realizadas las elecciones nacionales, tendremos el tercer foro, donde las propuestas que se vayan a lograr hoy serán presentadas a los senadores y diputados electos para presentar como una alternativa, un documento, un manifiesto político que vaya a surgir, además de con todo lo que se ha trabajado, con lo que tengamos hoy. La metodología del día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a tener la intervención de 8 jóvenes, 8 invitados especiales, 4 de la ciudad de La Paz y 4 de la ciudad del Alto, que van a responder a preguntas que se les ha planteado desde donde van a surgir las propuestas para el manifiesto político. Es decir, que arrancamos ahora, damos la bienvenida a Eliodora Quiroz, a Maribel Laruta, a Nilton Calizaya, a Ulises Carguani, Darío Mesa, Fabiola Vidaurre, Paola Espejo y Rodrigo Corso. Bienvenidos a todos y todas y vamos a estar atentos a escuchar las propuestas que ustedes nos van a plantear. De igual manera vamos a recibir distintas propuestas, reflexiones, iniciativas que nos vayan a llegar a través de la cuenta de Facebook y también a través de la plataforma Zoom para que puedan sumarse a este panel y puedan ser parte de este documento a presentar en noviembre. Dadas las explicaciones de la metodología, entonces ahora vamos a arrancar con la primera pregunta. El primer tema que se ha planteado es política y democracia. Y vamos a pedir a Rocky Veneros, quien es investigador del equipo que ha llevado adelante este estudio, que pueda realizar esta primera pregunta dirigida a Darío Mesa. Gracias, Fabiola. Muy interesante la introducción que tú planteas. Y también dar la bienvenida a los jóvenes de la ciudad del Alto y a los jóvenes de la ciudad de La Paz, quienes de alguna manera con sus opiniones, su participación en este tipo de foros y espacios podrán manifestar sus necesidades, sus experiencias, pero también sus aspiraciones a ser canalizadas principalmente a los representantes electos en las siguientes elecciones. A ver, la pregunta en el tema política y democracia va dirigida a Darío Mesa. Darío, en tu criterio, ¿cuáles son los 3 principales defectos o problemas de nuestra democracia y cuáles son las propuestas de los jóvenes para mejorarla?
Darío, vamos a pedir tu respuesta, pero antes quisiéramos que en unos segunditos te presentes, nos digas qué estás haciendo en este momento, a qué te dedicas y cuál es tu profesión. Bueno, muy buenas noches al público y a los miembros de Chango Sin Filtro que hicieron posible este debate. Yo soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana. Muy bien, ahora respondiendo a la pregunta. Esta pregunta es muy importante debido a que sabemos que tenemos problemas en la democracia por todo lo que hemos estado viviendo actualmente, ¿no? Todas estas convulsiones sociales nos hacen ver que realmente hay algo que falta, algo que estamos haciendo mal. Y es así que quiero presentar los tres principales errores que creo que estamos realizando en la democracia. El primero está en relación a la democracia representativa y a la participativa. En el estudio realizado por Chango Sin Filtro que expusieron el día martes, hemos visto cómo las perspectivas de los jóvenes y de la población en general acerca de la democracia son muy distintas. Es decir, aquí en la ciudad de La Paz tenemos una perspectiva que se acerca mucho más a la democracia representativa y en la ciudad del Alto una perspectiva de la democracia participativa o directa. Esto quiere decir que a la hora de elegir a nuestros representantes y las decisiones que toman estos, no tienen la suficiente legitimidad de parte de toda la población. ¿Por qué? Porque si unos representantes fueron elegidos por democracia representativa, y hay una parte de la población, cientos de miles de personas, que se identifican más con la democracia participativa, entonces hay un error, pues las decisiones que tomen no tienen la suficiente legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que planteo acá? Si somos una sociedad tan diversa, tenemos que darle más fuerza a la democracia participativa. No estoy diciendo que la democracia participativa tenga que estar por encima de la representativa, pero como están actualmente las cosas, no están funcionando. Entonces hay que igualar o estudiar ciertos procedimientos que puedan hacer estas decisiones más reales y más legítimas. El segundo punto es el revanchismo político. Estamos acostumbrados a que cuando un político nuevo entra al poder, elimina absolutamente todo lo que hizo el viejo gobierno. Pues esto es un grave error. En tantos años de gestión, evidentemente hubieron muchas cosas que fueron buenas y que se pueden rescatar, ¿no? Hay otras que se pueden cambiar también, pero el eliminar todo, el despedir a todo el personal que trabaja en la esfera pública, evidentemente es un error. Y la tercera esfera es la esfera de cultura democrática. Esto quiere decir que como personas entendemos que la democracia va mucho más allá del voto. Y esto relacionado con el primer punto que planteaba. No solamente tiene que ir mucho más allá del voto, tiene que ir mucho más allá del solo hecho de realizar cabildos, del solo hecho de ir a votar en referéndums. Tiene que significar un compromiso real, ¿no? Que además tiene que darse por parte del Estado en instituciones como escuelas, universidades, en varios talleres públicos, que hagan que esta cultura democrática, que sea integral, incluyente para todos, con democracia representativa y democracia participativa, pueda ayudarnos a crecer en esta concepción acerca de la democracia. Esos serían los 3 puntos y las propuestas. Gracias. Muchas gracias, Darío. Vamos a pasar ahora a la respuesta de Maribel Laruta, quien representa a la ciudad del Alto. Maribel, lo mismo, te pedimos que hagas una breve introducción y presentación de qué haces en este momento y a qué te dedicas. Muy buenas noches, mi nombre es Maribel Laruta, soy egresada de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Pública del Alto. Actualmente me encuentro cursando un curso de capacitación de liderazgo 360 a nivel internacional. Siguiendo con la pregunta y planteándome 3 respuestas posteriormente, voy a hacer una introducción muy breve a la democracia. La democracia se ha ido fraccionando de acuerdo en estos tiempos, se ha ido deteriorando por 3 aspectos, según yo, que considero que son muy importantes y se deben tomar en cuenta. Primero, el prorroguismo de nuestras autoridades en el ámbito público. Esto está afectando mucho a la democracia. También la intromisión de los partidos políticos
a las organizaciones sociales, como se ve en la Ciudad del Alto. Esto genera la fragmentación de las mismas y la división. Y eso genera que no exista mucha participación porque no se sienten representados. Y el siguiente es esta división y esta fragmentación de las organizaciones, la inestabilidad del gobierno en las épocas de democracia generan inestabilidad e ingobernabilidad en los municipios, departamentos, por lo cual es muy importante que actualmente tomen en cuenta mucho la participación de los jóvenes, porque se ha visto en estudios realizados que no se toma la participación en los jóvenes, y últimamente UNICEF ha hecho una investigación donde señala que el 12% de los jóvenes somos tomados en cuenta en ámbitos participativos. Y referente a mi respuesta a esto, solicitaría a los partidos políticos actuales que a los jóvenes dentro de en la toma de decisiones y también en la discusión de temas políticos, económicos, políticos y sociales, porque los jóvenes, llegado el momento, no somos tomados en cuenta, o porque no pertenecemos a una organización juvenil, o porque no pertenecemos a un partido político, no somos tomados en cuenta. Por lo cual la propuesta esta sería que los partidos políticos tomen en cuenta y generen participación política de los jóvenes, que no sean instrumentalizados, porque dependiendo a cada partido o organización social, no se instrumentalizan diciendo que pidiendo favores políticos. Lo que nosotros solicitamos como jóvenes es mayor participación, inclusión. Más que todo de las mujeres solicitamos que exista una participación de equidad de género, porque si bien manifiestan equidad de género, entre comillas, no se nos toman en cuenta, solamente somos instrumentalizadas. En pocas palabras, somos manipuladas para su beneficio político. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Vamos avanzando con el desarrollo de las preguntas. En el mismo tema de política y democracia tenemos una segunda pregunta. Rocky, por favor, la pregunta. Gracias, Fabiola. Igual agradecer de la misma manera la intervención de Darío y de Maribel Larruta. Ahora, vayamos a una segunda pregunta, la cual está dirigida a Ulises Carguani y a Paola Espejo. Para ambos, ¿qué debería cambiar en la relación entre políticos y ciudadanos para que la democracia sirva realmente a la gente? Gracias. Ulises, tu respuesta, por favor. También quisiéramos una breve presentación. Bueno, primeramente, agradecerles la invitación a esta participación en este foro de debate de lo que es jóvenes, o Changos sin filtro, perdón. Mi nombre es Ulises Carguani Blanco, soy oriundo de la ciudad de La Paz, nací en la ciudad del Alto. Actualmente me encuentro cursando lo que es la carrera de Ciencias Políticas. Respondiendo a la pregunta del licenciado Rocky Veneros, ¿cuál es la relación? Bueno, principalmente voy a ser el punto de partida de lo que es la corrupción. Los altos niveles o las esferas o los grupos de poder que acaparan todo el poder en Bolivia, ya sea desde el nivel central o nivel departamental. Esto lleva a un sistema en que una vez que uno entra al poder o se posesiona, ya sea una autoridad electa o un servidor público, esto genera algo de disconformidad. ¿Por qué es la relación en esta? Ahorita me explico. El punto es de la relación entre ambos, el tema de corrupción. ¿Por qué? Porque cuando uno va avanzando, uno hace campaña para ser una autoridad electa, normalmente hace promesas que a la larga no se cumplen. Y las relaciones son muy cortas, son muy rezagadas, porque no hay una comunicación que sea estable en lo que es el pueblo y la autoridad. Y claro ejemplo es lo que es la ley número 341, de la ley ley de participación y control social. Esta ley supuestamente, entre comillas, está hecha para que las autoridades y los ciudadanos hagan un control social. Si bien la ley está ahí, los mecanismos que se utilizan para hacer el cumplimiento de esta no son bien desarrollados.
porque por más de que se invierte en políticas públicas, el entorno entre la relación entre el pueblo y el gobernante no es, siempre hay un tema de discusión porque no se relacionan, porque no se entienden. Prácticamente entre el gobierno no hay una comunicación directa con el pueblo, porque más allá de tener la democracia participativa, representativa, como antes se dijo el compañero Darío, no hay una relación que sea realmente de fuerza para que esto se lleve a cabo entre el pueblo y el gobernante. Más allá de este contexto, ¿qué es lo que se debería hacer? Como he dicho, más allá de que haya la ley, que realmente, entre comillas, y perdón si estoy ofendiendo, entre comillas, esta ley no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque las esferas políticas, las cuales nosotros como cientistas políticos estudiamos, no hay una relación que realmente sea coercitiva o realmente unifica. Y voy a partir mucho de lo que han dicho anteriores compañeros, y esto es algo personal. Uno piensa acorde a lo que siente. Nuestra percepción, más allá de ser un mismo departamento, en la diferencia de que somos dos ciudades, la ciudad de Lasco y la ciudad de La Paz, en la ciudad de La Paz, el año pasado ha habido un entorno realmente muy precario en el tema de qué es lo que es la democracia. Y esa crisis nos ha llevado a ahondar, a preguntarnos a nosotros como jóvenes, como población, más allá de la separación de los grupos etarios, qué es la democracia y profundizarla. Rescato a sí mismo lo que se ha dicho mucho el día martes. ¿Qué es la democracia? Para muchos hay una diferencia muy abismal para entenderlo y entender la democracia nos va a ayudar a entender cuál es la relación entre gobernados y gobernantes. Este punto se tiene que centralizar en lo que ahora realmente tenemos, que es lo que es la Constitución Política del Estado, si bien establece lo que es la democracia representativa, participativa o comunitaria. Estos son puntos que nos tienen que ayudar a entender que la democracia está en elegir nuestras autoridades para que éstas cumplan las necesidades, ya dando prioridad a aquellas que son de más necesidad para el pueblo, como por ejemplo ha sido la pandemia a nivel mundial. Y no vamos a estar preparados por más de que hicimos bien. El tema de entender cuál es la relación entre gobernados y gobernantes va a partir desde la educación y comprender mejor qué es la democracia, para qué sirve y cómo nos va a ayudar para desarrollarnos a futuro como país. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Ahora vamos a invitar a Paola Espejo para que pueda hacer la respuesta correspondiente. Ok, buenas noches a todos. Bueno, agradezco la oportunidad. Creo que estos espacios son muy enriquecedores, van a salir propuestas muy, muy buenas y es un aire fresco, ¿no?, que realmente necesitamos. Soy Paola Andrea Espejo Villanueva, orureña, pero estudié mi carrera universitaria en la ciudad de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés. Soy egresada de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Y por el momento, bueno, me encuentro haciendo algunas investigaciones sociales. Bueno, para responder a la pregunta, primero voy a hacer un poco de mención a algunos de los resultados del estudio que justamente presentaron igual en la anterior ocasión, en el anterior foro. Y bueno, nos mencionaron de que había ciertas similitudes entre jóvenes de la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz, que no nos sentíamos representados con nuestros actuales representantes políticos, con los políticos que tenemos incluso en candidaturas. Y bueno, también nos mencionaron de que estamos disconformes con que estamos muy acostumbrados a los representantes a volverlos caudillos. Y bueno, estamos realmente tal vez buscando estos espacios donde podamos ser escuchados. Viendo toda esta situación y analizando todo el contexto del año pasado, me he hecho un punteo de algunos retos que creo que tenemos como jóvenes para proponer, pero también para ser parte. Y dentro de ellos está, bueno, que nuestra relación con nuestros representantes realmente sea directa y que no se quede solamente a través de voto, que tengamos unos representantes integrales, que tengamos unos representantes transparentes, éticos, y también que las elecciones, las formas en las cuales presentamos sean genuinas y legítimas. Debería ser muy importante para cada uno de nosotros como jóvenes realmente tomar la responsabilidad de conocer nuestras normas. Tenemos la ley de la juventud, estamos en edad de poder ser incluso candidatos a ciertas carteras políticas, pero no basta con tener una participación política dentro de un partido político, sino, como lo mencionaba mi anterior compañero, para hacer control social debemos conocer nuestras normas y también saber cómo hacerlas efectivas. Y creo que es algo que como jóvenes, yo personalmente me hago una autocrítica y también hago una crítica a todos mis compañeros, en el punto en el que
estamos muy acostumbrados a ver las falencias, pero no a ver las soluciones o cómo podemos aportar desde donde estemos a las soluciones. Las soluciones no van a venir por quien sea un presidente o por un candidato político. Las soluciones para que vayamos evolucionando en la calidad de nuestra democracia como bolivianos es algo paulatino, es un proceso y es en el cual también nosotros tenemos que involucrarnos. Para el mismo, yo creo que es muy importante la educación democrática. Creo que fue un punto de inflexión muy fuerte lo sucedido en la anterior gestión, desde donde lo habíamos vivido, ¿cierto? Nuestras realidades son diferentes. Sin embargo, creo que algo que ha salido a luz es que los jóvenes estamos con la necesidad y con las ganas de saber qué es democracia y cómo la hacemos en Bolivia. Y para saber ello, tenemos que empaparnos nomás de nuestras normas, porque estamos en un Estado de Derecho, pero también tenemos que tener las vías adecuadas para lograrlo. Lamentablemente, muchos jóvenes estamos, no sé, pensando que solo las vías para poder contribuir a la democracia de nuestro país o para ser escuchados es a través de los partidos políticos. No son las únicas, pero son una vía. Entonces, tenemos que conocer nuestras normas para poder exigir. También creo que es importante tomar en cuenta el tema de las organizaciones sociales. Creo que por lo menos los últimos 5 años hemos vivido rodeados de organizaciones sociales que estaban a favor o en contra. Ya no había una organización social legítima, pura. Hablábamos de una COP partidaria, ya sea de oposición o no. Y de alguna manera eso ha afectado a todo el desarrollo de la democracia en nuestro país. Entonces, para ir saliendo de todo ello, creo que es importante que todos los que son parte o somos parte de alguna organización social, también tengamos que hacer a la par de cómo estamos a las puertas de las elecciones, elegir nuestros nuevos representantes, transmitir nuestras demandas y, lógicamente, tratar de salir de esta multicrisis en la que estamos. Y bueno, por último, creo que es importante recordar que tenemos bastantes normas que nos amparan, pero que es importante conocerlas. Tenemos la Constitución Política del Estado, tenemos la Ley de las Juventudes, tenemos el Consejo de la Juventud, que también es un espacio para que nosotros podamos participar. Y bueno, si algunos queremos hacer representación política como jóvenes, revisaba algunos datos que tenemos ahorita dentro de nuestros candidatos, arriba de 18 años a 28 años, tenemos 22 candidatos a ser senadores o diputados. De estos 22 candidatos, 8 están inhabilitados. Entonces, vale decir que ahorita estamos con carrera política de jóvenes igual que nosotros, estamos hablando de 14 jóvenes, somos muy pocos. Y bueno, es un fuerte reto para todos los jóvenes que estamos acá, también para los que nos escuchan, que realmente tomemos en serio qué es lo que queremos hacer para nuestro país, y ya sea como actores políticos o como parte de la sociedad civil, nos vayamos ocupando de todo lo que corresponde en tanto a normas y a lo que podemos hacer desde el espacio de los encontremos. Muchas gracias. Gracias, Paola, por tu intervención. Hasta acá hemos llevado adelante el tema 1 y vamos a introducirnos ahora al tema 2, que se denomina inclusión social. Para ello vamos a pedir a otro de los investigadores, Eduardo Leaños, quien pueda realizar las preguntas correspondientes a los jóvenes invitados. Eduardo, por favor. Mil gracias, Fabiola. Mil gracias a los jóvenes. Yo voy a referirme al tema, voy a formular preguntas enmarcadas en lo que es la inclusión social. La primera pregunta está dirigida a Rodrigo Corso y Eleodora Quirós. Rodrigo Corso es de La Paz y Eleodora Quirós del Alto. La pregunta es la siguiente. Después de la prolongada crisis política, cerca de un año que vamos viviendo, que ha contribuido a la división de la sociedad, que se nutren resentimientos basados en las diferencias étnicos, raciales, de clase y regionales, ¿qué deben hacer los políticos y el gobierno para tratar de disminuir estas divisiones? Rodrigo, por favor. Gracias, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, pues lo primero que deben hacer los políticos, sobre todo aquellos que vayan a asumir el gobierno después de las próximas elecciones, es reconocer que hay una crisis, ¿no? Una especie de distancia social, y no me refiero específicamente a la situación de pandemia o al contexto de pandemia, sino que hay una crisis social estructural en Bolivia que se ha desvelado el año pasado. Estas crisis no tienen una solución inmediata, son de mediano y largo plazo. Por tanto, el próximo gobierno
si quiere atender esta crisis, debe atenderla en forma de política, ¿no? Una política de Estado y no tanto una política de gobierno. Es decir, para solucionar esta fractura social que tenemos en este momento, el que venga y el próximo gobierno también debe continuar en la tarea de reducir esta distancia social, estas brechas, ¿no? Y esto pasa por varios elementos. Seguramente uno podría ser el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? De tal manera de que los bolivianos podamos canalizar nuestras demandas y nuestras diferencias de forma democrática y pacífica dentro del marco de un país con instituciones fuertes. Reducir las brechas educativas y económicas que seguramente se van a ensanchar por el contexto de pandemia. Y también pienso en algunas actividades ya más concretas, ¿no? Sobre todo en el corto plazo se podrían realizar algunas actividades de integración como política pública. Podríamos hacer o podría hacer el próximo gobierno actividades deportivas o sobre todo también actividades artísticas, ¿no? Ya Sócrates en su momento lo decía, la iglesia también en su momento usó a la música como medio para llegar a la gente, y creo que el Estado debería tener una política en base a esto, ¿no? A lo artístico. Y finalmente los ciudadanos, ¿no? También es tarea de todos los ciudadanos reconocer que no es sostenible y no es correcto mirar al que piensa diferente como enemigo. Muchas gracias. Ok, mil gracias, Rodrigo. Te invito, Eleodora Quiroz, a responder la pregunta, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Respecto a la pregunta, y como decía el compañero, creo que el próximo gobierno que entre tiene que hacer políticas de Estado. ¿Por qué? Porque, como bien mencionaba, hay brechas sociales, brechas que han nacido en los conflictos de octubre y noviembre. Se habla de generación pitita, se habla de generación huipala, que a la larga solo hace que haya un divisionismo, ¿no? Dentro del país, incluso dentro de nuestras ciudades o dentro de nuestros departamentos, de que por ser tú del Alto, por ser de la ciudad, tengas que pensar como los políticos quieren que pienses. Y creo que no es esa la razón. Un partido político debería de coordinar con las organizaciones, coordinar con las agrupaciones y organizaciones juveniles, porque muchas organizaciones, agrupaciones, trabajan necesidades y demandas que tiene la población, que los partidos solo lo usan para hacer campaña. Y se lo está viendo ahora en esta época electoral, ¿no? Lamentablemente, nuestros partidos políticos tienen una mentalidad más de entrar, enriquecerse en el poder, pero no responder a las necesidades que tiene la población. Si bien decimos que democracia es poder del pueblo, un gobierno es elegido por el pueblo y el gobierno tiene que responder a las necesidades. Esperemos que estos próximos años que tengamos un nuevo presidente coordine, dialogue. Nunca van a estar todos de acuerdo con ese partido, sea de izquierda, de derecha o de centro, porque eso es lo rico de la democracia, que piensas distinto, que todo joven, que toda persona piensa diferente, y eso es lo que enriquece un país, la diversidad cultural, la diversidad de pensamiento que tenemos todos como jóvenes. Y como bien mencionaba, la cultura, el arte son medios de llegada. Hay una dinámica que es el TDO, donde se practica, donde jóvenes hacen incidencia social, incidencia política para concientizar a las personas. Y eso es lo que necesitamos, personas con conciencia, personas que quieran un cambio social para mejorar un país. Gracias. Gracias, Eleodora. También tenemos una segunda pregunta en este tema de inclusión social. Eduardo, por favor, la pregunta, ¿qué la respondería Nilton Callisaya y Fabiola Vidaurre? Ok, mil gracias. Buenas noches, Nilton. Buenas noches, Fabiola. La pregunta para ustedes es la siguiente. Las mujeres en general vienen sufriendo una generalizada situación de violencia física e inclusive abusos sexuales. ¿Cuáles son las propuestas de los jóvenes para controlar, revertir y resolver esta situación tan adversa para las mujeres en nuestro país?
Muy buenas noches a todos los participantes, a todos los oyentes que nos están siguiendo. Voy a enfocarme en los 3 puntos que nos ha mencionado el licenciado respecto al control, revertir y resolver. Primeramente, como la parte de la juventud, tanto de la ciudad del Alto como de la ciudad de La Paz, la propuesta que vamos a plantear y sea necesaria para toda la sociedad, primeramente la erradicación de la violencia. Uno de los puntos muy importantes, obviamente que no vamos a poder erradicar desde la raíz. Por lo tanto, vamos a mencionar que puede ser reducir la violencia contra las mujeres, ante las mujeres. El otro punto que vamos a plantear, que vamos a proponer también puede ser muy necesario para nuestro país, oficinas de género. ¿Qué quiero decir con este punto? Que la policía boliviana o las instituciones policiales puedan tener una oficina propia donde se pueda controlar este tipo de violencias ante la mujer. Puede ser social, puede ser económico, porque sabemos muy bien las fuerzas y la policía boliviana tiene que tener el control de la ciudadanía. El otro punto que voy a plantear también va a ser la conciencia pública. Con este punto, ¿a qué me estoy refiriendo? Sabemos muy bien que los medios de comunicación, sea radio, sea televisión, otros tipos de redes sociales, puedan hacer conocer a toda la sociedad, inclusive a todas las mujeres y niños, de que la violencia de la mujer se debe respetar, inclusive se debe hacer cumplir sus derechos y garantías. Obviamente que va a ser un papel muy fundamental de los medios de comunicación. El otro punto también que voy a plantear para que se pueda revertir, controlar y reducir la violencia ante las mujeres, también son los planes nacionales, a nivel nacional, a nivel de políticas de gobierno, políticas de Estado, donde se pueda generar elementos más eficientes para poder reducir la violencia contra la mujer. También planes de nivel local, nivel regional, que va a ser muy importante para que se pueda controlar si es que existe violencia contra la mujer. El otro punto más esencial que voy a plantear también son las formaciones esencialmente a los abogados, a los jueces, para que puedan resolver este tipo de violaciones que existe contra la mujer. Sabemos muy bien, la justicia boliviana de otros lugares o de otras regiones tienen el mandato de poder resolver justicias contra la mujer que se está cometiendo. Por lo tanto, se tiene que tener una formación esencialmente y específicamente, no de manera general, para contrarrestar y reducir la violencia contra la mujer. Y también las mujeres deben ser respetadas y deben tener su propia garantía y su propia igualdad, en la cual voy a plantear un punto importante que va a ser mejorar la autonomía de una mujer. ¿Qué quiero decir con este punto? Y obviamente sabemos muy bien la igualdad, se dice que en Aymara inclusive le decimos chachahuarmi, pero también en la parte económica a veces mucho se depende del hombre, ¿no? El trabajo social, la economía, pero también debe existir una autonomía para la mujer donde pueda generar sus propios recursos económicos y pueda sustentar a su propia familia. También quiero plantear de trabajo de los jóvenes para que pueda existir un cambio a futuro. ¿Qué quiero decir con todo esto, estimados panelistas y licenciados? Desde la juventud tenemos el objetivo, tenemos las armas para poder cambiar este tipo de violencias, para poder demostrar hacia la sociedad, para que no pueda existir más violencia contra la mujer, que todos tengan una igualdad entre todos, así como nuestra Constitución lo manifiesta, igual también nuestros derechos sean respetados. También quiero mencionar sobre el aspecto de la ley de 348 de nuestro país, donde dice libre de violencia ante las mujeres. Obviamente que las leyes no se están aplicando como se debe aplicar. Por eso hemos planteado uno de los puntos importantes, la formación esencial de los jueces, de los abogados, para que se pueda hacer respetar los derechos y las garantías de todas las mujeres. También, no solamente la solución va a ser represión, sino muchas leyes, sino que deberíamos de saber cómo se debe aplicar estas leyes, cómo se debería resolver la violencia si existe contra las mujeres. Todos tenemos los derechos y las igualdades y las igualdades como los hombres también. A nivel América Latina, también quiero mencionar algunos datos específicos que, según la investigación, creación y profundización de las leyes. Falta bastante a nivel regional, a nivel Latinoamérica. Con este punto me estoy refiriendo que debería existir una profunda formación para que puedan tocar y puedan solucionar la violencia contra la mujer. No solamente pasa en nuestro país, pasa en todas las regiones, en todos los países de nuestro
de nuestra región de Latinoamérica. Inclusive hay unos datos que nos menciona ONU Mujeres, y ya sabemos muy bien que la expresidenta Bachelet está encargada como ejecutiva, donde menciona que 20 países cuentan con reglamentos contra violencia de la mujer, pero 14 países también están tipificando que existe bastante feminicidio. Y otros 2 países que también están calificando que la violencia contra la mujer está aumentando. Por esa razón planteamos también como jóvenes, como juventudes del Alto y como la ciudad, debe existir bastante igualdad, se debe respetar las garantías, se debe respetar la constitución de todos los países y también debe existir la representatividad de una mujer. No solamente el hombre puede ocupar tal vez un cargo público, sino que también las mujeres tienen el derecho y la igualdad ante todos. Muchas gracias, licenciado, la respuesta. Muchas gracias. Fabiola, por favor. Bueno, muy buenas noches. Por favor, permítame compartirles pantalla. Yo he preparado algunos argumentos que me gustaría compartirles. Si el anfitrión me puede habilitar, por favor. No sé quién está de anfitrión. Bueno, creo que no vamos a poder. A ver, una vez más. Daniel. Bueno, no hay ningún... No aparece nada. Bueno, yo quería empezar un poco exponiendo este tema y la respuesta, compartiéndoles algo de estadística. Yo revisaba algunos datos y decía, a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres es víctima de maltratos, de todo tipo de maltratos por parte de sus parejas. Y en Bolivia, hasta el 18 de septiembre del 2020, o sea, hace unas semanas, se han reportado un total de 86 feminicidios en Bolivia. Esto teniendo en cuenta de que los últimos 6 meses aproximadamente nos hemos encontrado en cuarentena, lo cual nos quiere decir de que tal vez el hogar sea el lugar menos seguro para las mujeres, porque sufrimos violencia física, psicológica y de otro tipo, ¿no? En los primeros 7 meses de este 2020, es decir, más o menos de enero a julio, el Ministerio Público ha registrado alrededor de 16,000 denuncias por violencia doméstica. O sea, estos datos son totalmente alarmantes para todas las mujeres que nos encontramos en cuarentena o que tenemos alguna pareja. Esto nos pone mucho más susceptibles de vivir violencia en nuestros propios hogares, ¿no? Y ni qué decir las cifras referidas a violencia contra niñas que son víctimas de agresiones sexuales, ¿no? Que eso es una cifra alarmante. Respondiendo a la pregunta, yo me he cuestionado primero el tema de controlar, revertir y resolver, porque creo que eso es demasiado complicado. Y lo que yo he venido a proponerles es algo un poco distinto, que sería prevención, acciones de intervención y tal vez una etapa de recuperación. Cuando hablamos de prevención, yo me enfocaba un poco buscando algunos datos y ejemplos de otros países, y hablamos de varios temas en general a nivel regional y mundial. Por ejemplo, la construcción de nuevas masculinidades y proyecciones de vida de los jóvenes. Es importante cambiar la idea y ese chip de la masculinidad hegemónica, ¿no? De que el hombre no tiene sentimientos, de que el hombre es solamente el proveedor. Entonces es momento de reconstruir ese concepto de masculinidad y al mismo tiempo aportar a los jóvenes en edad escolar, sobre todo, a que vayan construyendo su proyección de vida. ¿Qué es lo que quiero ser cuando sea grande? ¿Cómo me gustaría vivir? ¿Qué tipo de familia me gustaría construir?
también es importante que ya desde los 12 años aproximadamente se empiece a trabajar en las instituciones escolares temas de comunicación asertiva, autoestima y relacionamiento sano, no solamente referidas a relaciones de parejas sanas, sino también a relacionamiento con nuestros pares de manera sana. Es decir, dejar de ponernos etiquetas, el gordo, el flaco, el chato, ¿no? Empezar a tratarnos mucho mejor. Avanzando en lo que decía Milton, él hablaba de trabajar la normativa y comparto totalmente su visión de profundizar normativamente la protección de derechos contra la mujer. Pero también hay que tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, la capacitación. De nada sirve tener un sistema normativo sólido si la gente encargada de la implementación de estas normas no está correctamente capacitada. También necesitamos asignar presupuesto, porque el papel lo soporta todo, pero sin un presupuesto destinado a este fin, a la implementación del sistema normativo que estamos construyendo, no va a ser posible y no va a tener resultados. También es importante la cooperación interinstitucional. Los jueces son parte trascendental de todo este proceso, pero también maestros, también padres. Cuando investigaba un poco más el tema, encontré una frase que marcó muchísimo lo que les voy a presentar a continuación. Y decía, la violencia contra la mujer no inicia con una relación, inicia una generación antes o dos. Entonces, eso quiere decir que también los padres deben trabajar este tema, también debemos incluirlos. Médicos, todos deben ser incluidos en este proyecto, pero es muy importante trabajar también el tema presupuestario. Con esta parte estaríamos hablando de una etapa de prevención. A continuación, una vez que la violencia ha tomado a la mujer o finalmente la violencia se ha ejecutado, siempre y cuando que la mujer siga viva, ¿no? Porque hay casos en los que definitivamente muere, estaríamos hablando de una intervención. ¿Esto qué quiere decir? Yo he puesto en primer lugar el tema de la cooperación entre vecinos y testigos que hayan sido partícipes. El otro día yo veía una película sobre una persona que ha sido testigo de un crimen y que no, por temor no ayudó, no dijo nada. Y al final de esta película, este testigo se pone donde murió la mujer, mira a su alrededor y todos los edificios que había y gritaba por ayuda y nadie salía. Entonces es importante que el momento que uno es testigo de una acción violenta contra una mujer, también tome acción. Esa sería como la primera parte de una intervención. Luego estaríamos hablando del acceso oportuno a atención policial y médica. O sea, poder llamar a la policía y que ésta asista inmediatamente, ¿no? Antes de que las cosas terminen en tragedia. También servicios judiciales gratuitos, amigables y ágiles. Con amigables, sobre todo, me refiero a evitar la revictimización de las mujeres en situación de violencia. Es importante que todo el servicio judicial, desde los investigadores hasta los jueces, eviten revictimizar a la mujer y que ella tenga que repetir continuamente esta situación, no solamente contando su versión, sino también teniendo al agresor cerca, ¿no? Sin acciones efectivas o ágiles. Y por último, coincidiendo con lo que dice Milton, procesos judiciales ágiles con sentencias rápidas, que eso también pasa por capacitación. Una vez que tenemos una justicia ágil, ¿no? Y que hemos tenido una intervención judicial oportuna, estaríamos pasando a una tercera etapa que yo la he denominado como recuperación. Y a esto me refiero a dos puntos importantes. El primero sería, como dijo también Milton, la autonomía económica de la mujer, que esto pasa básicamente por dos temas muy importantes. El primero, que sería la educación de calidad también para las mujeres, ¿no? Y el segundo sería el acceso a opciones laborales con situaciones decentes y óptimas para las mujeres, que eso me imagino que vamos a hablar más adelante.
Y el segundo aspecto que me parece vital es el acceso gratuito a tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Es importante que una mujer, después de haber vivido esta situación y finalmente tener a su agresor alejado, pueda recuperarse, pueda curar esas heridas que se han marcado en ella. Entonces es importante que estos servicios sean gratuitos y además de libre acceso para las mujeres. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabiola, por la intervención. Y ahí habríamos concluido el tema 2, que estaba referido a inclusión social. Vamos a pasar al tema 3, relacionado a empleo para los jóvenes. Para ello vamos a pedir a Eduardo también que pueda hacer la primera pregunta, a Ulises Carguari de la Ciudad del Alto y también a Fabiola en representación de La Paz. Bueno, creo que el tema de empleo es un tema muy importante porque los jóvenes, una vez que concluyen sus estudios, se hallan ante el dilema de la ausencia de dónde ejercer sus funciones, dónde aplicar los conocimientos que adquirieron. En ese sentido voy a formular la siguiente pregunta. Y dice así: aquí los jóvenes que no concluyeron su formación profesional e inclusive los jóvenes profesionales que no tienen acceso a un empleo de calidad, ¿qué propuestas tienen los jóvenes para generar oportunidades laborales? Por favor, Ulises, y luego Fabiola. Bueno, acorde a la pregunta, licenciado Leaño, si bien hoy día la problemática que enfrenta Bolivia y se ha profundizado cada vez más es el tema de desempleo juvenil, más allá de todo un contexto que es multidimensional, el cual se abarca desde si estamos realmente preparados o formados, o qué nivel de preparación tenemos. El tema y la pregunta realmente no se puede dar una pregunta al 100% que pueda funcionar. Las preguntas, hay unas respuestas a esta pregunta que es tan compleja, es necesario entender este tema de lo que es la educación. ¿Por qué la educación? El hecho de generar educación nos va a comprender, incluso desde el gobierno, entender para qué nos están formando. Nos están formando para ser abogados, nos están formando para ser politólogos, o en otro caso, estamos pagando. ¿Para qué estamos pagando? Por una educación superior. Esto yo lo pongo desde un punto del Estado. El Estado tiene que realizar estudios para ver qué es lo que necesita el país. Necesita más, y por eso reitero, necesita más abogados, necesita personas idóneas para el área de educación. En este contexto se ha visto la falencia del sistema de salud. Y la pregunta ahí, la que yo me cuestiono y la pongo en interrogante, es, ¿Bolivia tiene doctores o médicos especializados en esto? Ya muchos tendrán una respuesta adecuada a esto. Este punto de partida lo pongo porque el hecho de saber para qué nos están formando o para qué estamos pagando para una educación, ya sea a nivel secundario, a nivel pregrado, a nivel posgrado, nos va a ayudar a entender en dónde nos vamos a ver inmersos a futuro en el mercado laboral y cómo nos vamos a vender, si vale el término, sin ofender a nadie. Una vez que nosotros realizamos una formación, necesitamos entender que el Estado o el pueblo demanda nuestros servicios, ya sea en un tema diferente de lo que es economía, sociología, en muchos contextos. El entender para qué nos estamos formando nos va a ayudar a nosotros y al gobierno para entender para qué nos van a contratar y qué vamos a ejercer dentro de la sociedad y en el mercado laboral. Esta pregunta es multidimensional, como digo, y la propuesta es que el Estado realice estudios para ver qué es lo que necesita. Si bien el mercado de la URI hoy en día se va a ver el hecho de que nosotros, hay muchas propuestas de candidatos presidenciales de que se va a industrializar. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que el Estado necesita fomentar o qué área necesita profundizar para que esto sea posible? Entonces, eso va a partir del Estado para hacer un estudio. Y haciendo relevancia a la pregunta, ¿qué se puede hacer? Si bien Bolivia se encuentra en el ranking de uno de los países más pobres, esto nos va a ayudar a entender que el hecho de fortalecer nuestro mercado interno, necesitamos profundizar esto. Por el momento, lo que Bolivia necesita es consumir lo que Bolivia produce. Eso nos va a abrir el mercado a generar espacios laborales de oferta y demanda sin recaer en el capitalismo, sino un sistema
tal vez estatista, en el cual realmente se vea una justificación respecto a esto. Y con lo que es la pregunta, ¿qué se puede hacer con aquellas personas que no han realizado? Y eso antecede lo que he dicho. El tema económico es determinante para ver que ciertas personas tienen limitaciones y por eso abandonan. Hay muchos, uno de los últimos trabajos en los cuales yo he realizado ha sido con el tema de los NATS, niños adolescentes trabajadores. Si bien esto es un punto de partida, ¿por qué? Porque el hecho de que niños adolescentes trabajen es por el hecho de que tienen escasos recursos, ya sea en toda la dimensión de lo que es Bolivia en sí. Estos abandonan por el tema de precariedad económica. Este es el punto que nos va a llegar a entender de que no podemos acceder a la educación, pero ¿qué podemos hacer para esto? En Estados Unidos, como en los Países Bajos de Europa, existe mucho lo que es la educación en casa. Y esto tendría que llevar a una reforma del sistema educativo en todo un conjunto global dentro de Bolivia. ¿Por qué? Porque la educación en casa nos va a llevar a ser autodidactas para prepararnos, pero esto no es suficiente. Muchos estudiamos para tener al final algo que certifique que nosotros somos licenciados, somos doctores, o por lo menos hemos cumplido el bachillerato. La reforma de la educación nos va a ayudar a generar una necesidad de educación para cubrir ciertos espacios de desarrollo económico dentro de nuestro país. Pero esto a través de la concientización de que la educación es una necesidad y no sea simplemente un hecho de que estudio porque quiero ser licenciado y ya, sino que necesitamos cubrir una necesidad por el estudio a través de la sociedad. Si bien hoy en día la palabra está dicha, muy bien dicha o es muy polémica, muñeca mata currículum, esto tiene que ver una reforma en el entorno de cómo funciona el gobierno y de qué manera prepara a toda la sociedad, más allá del grupo etario, de para qué nos prepara y cómo nos va a preparar, generando demandas y ofertas para que nosotros lo podamos cubrir. Pero es a través de un fortalecimiento del mercado interno. La propuesta, como digo, es que se haga una modificación acorde a las necesidades educativas que tengamos, acorde a lo que el país quiere, acorde a lo que un gobierno quiere implementar. Si quiere implementar, como digo, la industrialización de la URIA, necesita generar ingenieros industriales, más allá para el manejo de empresas, ingenieros en el área de la URIA, quién sabe, bioquímicos o físicos, para que esto realmente sea una demanda interna y nosotros generemos optar estos espacios. Pero lo que normalmente se hace es escoger a los 20 mejores estudiantes de tal carrera, mandarlos al exterior. Pero nosotros, ¿en qué quedamos? Si el gobierno no ve estas demandas, nosotros no podemos acceder a esto. Y el hecho de generar una reforma a nivel educacional nos va a llevar a cubrir escaños en los cuales nosotros nos estamos preparando porque hay una oferta y va a haber una demanda en las cuales nosotros podamos acceder. Gracias. Perfecto. Gracias, Ulises. Fabiola, por favor, a la respuesta. Claro. Aquí ya me permiten compartir pantalla. Y les quería mostrar algo que me ha parecido interesante. A nivel Latinoamérica, uno de los mayores problemas es el trabajo juvenil, ¿no? Pero que viene o tiene su raíz en un sistema educativo deficiente que no genera jóvenes con las habilidades que el mercado laboral requiere, ¿no? Y que genera en ese mismo tiempo la generación ninis, ¿no? Que ni trabaja ni estudia, ¿no? En la desesperación de ser un nini, muchos optan por el trabajo informal, ¿no? Que eso quiere decir que tiene un salario bajo y además no cuenta con beneficios de ningún tipo, ni sociales, ni de salud, ninguno. Por esta razón, muchas veces está limitada su oportunidad de desarrollo laboral y por ende existe un estancamiento económico de esta generación. Personalmente creo que la educación es muy importante para el tema de trabajo juvenil. Entonces, la propuesta concreta a la pregunta de las oportunidades laborales de los jóvenes, creo que tendría que iniciar primero por el estudio del mercado laboral, ¿no? ¿Qué es lo que necesita en este momento el país? ¿No? ¿Qué habilidades requiere el mercado laboral en este momento? Entonces, a través de este estudio del mercado laboral y de las necesidades,
tendría que haber un direccionamiento en la educación. Una de las mejores experiencias en este direccionamiento es el que tiene Chile, invitando carreras que no y fortaleciendo y abriendo muchísimos más cupos en otras. Para eso se necesita conocer bien el mercado laboral, tanto nacional como internacional, y de esta manera fomentar la educación técnica, universitaria y de posgrado. O sea, realmente a estas alturas del 2020, ser bachiller no es demasiado. Entonces es importante tener una formación técnica, ¿no? Si es que queremos acceder al mercado laboral de manera más rápida, más ágil, pero también la universitaria y los posgrados son indispensables para mejorar la situación del trabajo juvenil. A partir de esto y en todas las áreas que podamos identificar como necesarias, tenemos que hacer prácticas profesionales. Sobre todo apoyándonos en los empresarios privados para que puedan abrir espacios para estas prácticas profesionales. Y esto teniendo en cuenta que es necesario generar un salario mínimo juvenil. En muchas instituciones se va y se hace prácticas profesionales gratis. Eso no es lo correcto. Es necesario tener un salario mínimo juvenil, incentivos de capacitación continua y de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la empresa. Asimismo, es importante que desde los gobiernos en relación con la banca privada se puedan generar apoyos al emprendedurismo y a todas aquellas iniciativas de autoempleabilidad, ¿no? Eso quiere decir tener accesos sencillos a créditos, o en otras palabras, que la banca confíe en nosotros y que nosotros podemos lograr sacar adelante una empresa o cualquier otra actividad que desarrollemos por nosotros mismos. Avanzando en esto, es necesario también generar incentivos legales para aquellas empresas que capten a estos jóvenes y les ofrezcan una estabilidad laboral y además que cuente con los beneficios que todos merecen, ¿no? Estos incentivos irían relacionados a la reducción o restitución de impuestos o aranceles, dependiendo a qué se dedique, y también la apertura de nuevos mercados. Si nosotros tenemos una empresa que nos está captando a esta población, les está dando trabajo, les está dando todos los beneficios y además los está realmente empleando en áreas que el país necesita, pues es muy importante apoyar a estas instituciones, abriéndoles mercados nuevos, tanto a nivel local, regional como internacional. Es una experiencia muy interesante la que tienen los países asiáticos, por ejemplo, Corea, que a través de su Ministerio de Relaciones Internacionales pueden abrir mercados en otros países. Claro ejemplo, tenemos un montón de celulares Samsung, también es LG, una empresa coreana, Hyundai, tanto en autos como en la industria pesada. Entonces, es a través de estas instancias gubernamentales que ellos pueden abrirse espacio en diversos mercados y de esta manera van reduciendo la carga administrativa y laboral del Estado como tal y van desarrollando a los jóvenes en estas otras áreas y en estas otras empresas que son de expansión internacional y que van creciendo año a año. Entonces, esta creo que sería una propuesta interesante, tanto de educación para jóvenes, ¿no? En áreas técnicas como en temas de posgrado, pero también para las empresas. Es importante que no solamente nos cerremos una temática, sino a todas aquellas que nos puedan generar ingresos y que nos puedan permitir a nosotros como jóvenes y también a los que vienen detrás nuestro, insertarse lo más pronto posible en estas áreas laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Y tenemos una segunda pregunta en este tema de empleo para los jóvenes. Queremos hacer recuerdo a quienes están acompañándonos a través del Facebook y también a través de la plataforma Zoom, que puedan hacernos llegar sus propuestas, que las estaremos también recibiendo y leyendo en algún momento. Pasamos a la segunda pregunta. Eduardo, por favor.
Ok, mil gracias. Las responde Darío Mesa y Eleodora Quirós. Muy ligado con el anterior tema de siempre de empleo. La siguiente pregunta es para ustedes, por favor. En las ciudades de La Paz y el Alto existen jóvenes emprendedores y empresarios que carecen de apoyo para impulsar sus iniciativas. ¿Qué propuestas de fomento empresarial imaginan para generar mejores oportunidades de emprendedurismo y empresariales para los jóvenes, hombres y mujeres? Por favor, Darío y luego Eleodora. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, primeramente identificar los dos problemas principales que tiene el emprendedurismo joven hoy en día. Un problema de oportunidades y un problema de necesidades técnicas. Primeramente, las propuestas a estos dos problemas tienen que estar orientadas a subsanar lo que los privados no estén haciendo ahora. Por ejemplo, los privados hoy en día dan una gran oportunidad, una gran gama de oportunidades a los distintos emprendedores, ¿no? Los pueden dotar de oportunidades, de créditos, pero muchas veces estos emprendedores no están bien informados de las oportunidades reales que tienen. También pueden ser concursos, por ejemplo, donde podrían impulsar sus emprendimientos. Entonces, una de las políticas de Estado podría ser impulsar al conocimiento de estas propuestas de privados. Es decir, el Estado podría generar alianzas con empresas privadas y distribuir el contenido que éstas tienen para ofrecer a los emprendedores en colegios, en universidades, en áreas deportivas, en redes sociales. Esta es una gran manera de que los emprendedores que no conocen todas estas propuestas que tienen los privados puedan aprovecharlas. El segundo punto son las necesidades técnicas. Y aquí sí creo que el Estado tiene que hacer una inversión que además sea sustentable. La inversión en necesidades técnicas tiene que cubrir algunos problemas que los emprendedores tienen día a día. Por ejemplo, las cuestiones legales a la hora de registrar su empresa, al ver si lo que están produciendo es legal, si todos los procedimientos estén bien. Ahora, bueno, entonces, como mencionaba, uno de los problemas que sí tiene que subsanar el Estado es las necesidades técnicas. En el legal, al registrar las empresas, y tal vez en el del marketing digital, que hoy en día está siendo muy incipiente, ¿no? Es decir, los productos hoy en día necesitan estar bastante publicitados, y puede que algunos emprendedores tengan algunas dificultades con esto. Entonces, es en estos aspectos, ¿no?, que el Estado primero tiene que intentar fomentar los concursos y las oportunidades privadas mediante el conocimiento y posteriormente subsanar los problemas técnicos que pueden tener los emprendedores. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, de manera anticipada, disculparnos, no sé quién se ha introducido a la transmisión, pero bueno, nosotros continuamos adelante y agradecidos por todos los aportes que están realizando. Mil disculpas por la interrupción, Rodrigo. Nos tocaría... Darío. Don Darío. Nos tocaría ahora la intervención de Eleodora, por favor, desde la ciudad de El Alto. Eleodora. ¿Aló? ¿Se encuentra todavía, Eleodora? No está. Ya no está, ¿no? Parece que ya no está Eleodora, Fabi. Ok. Bueno, entonces continuaremos, ¿no? Sí. Tendríamos como la siguiente parte, recibir o revisar un poco las intervenciones que nos han hecho desde las redes sociales, tanto en la plataforma Zoom como en la cuenta de Facebook. Nos han llegado algunas iniciativas, algunas propuestas de los jóvenes. Rocky, por favor.
Perdón. Gracias, Fabiola. A ver, creo que podemos, de las propuestas que han generado varios de los jóvenes que han participado en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, muchas personas coinciden en lo que de alguna manera nuestros expositores han ido compartiendo, ¿no? Ya sea en términos de su análisis, en términos de sus propuestas. Y yo puedo rescatar algunas de ellas, ¿no? Que también coinciden con los expositores. Por ejemplo, el tema de lo que decía Darío al inicio, ¿no? Que muchos de los jóvenes están de manera permanente aunando mayores posibilidades de profundizar la democracia en términos de la participación y el involucramiento de ellos mismos en el proceso mismo democrático, ¿no? Creo que eso es un elemento a destacar en términos de las coincidencias, ¿no? Por ejemplo, también hay otra coincidencia respecto a lo que decía Maribel en algún momento respecto a que incluso los jóvenes deberían participar en la construcción de las decisiones de los mismos políticos o de los mismos gobernantes en términos, por ejemplo, de sus decisiones políticas, económicas, incluso en los ámbitos sociales, ¿no? Y por lo tanto eso puede generar mayores posibilidades de equidad de género. La otra coincidencia que normalmente hemos encontrado, que es también importante en este tipo de foros, ya sea en las redes o en los mismos expositores, en la misma línea del punto democrático, es el tema de las posibilidades del ejercicio del control social, ¿no? Que es un elemento importante, especialmente desde la mirada que planteaba Ulises en términos de que debería haber mayor cercanía en términos de el gobierno y al final de cuentas el soberano en términos de reducir esa brecha, ¿no? Al parecer son las autoridades políticas que no están cumpliendo, especialmente las públicas, ¿no? Que no están cumpliendo a cabalidad las formas de cómo se hace el control social o cómo se transparenta la gestión pública. Es un elemento también importante que muchos de ellos han coincidido, ¿no? Por ejemplo, una de las coincidencias, o muchas de las coincidencias respecto a lo que decía también Paola, está vinculada al tema de, por ejemplo, que las autoridades puedan constituirse en factores y en actores que involucren de manera más directa la toma de decisiones desde la sociedad. Y eso es un elemento importante porque, de alguna manera, esta lejanía entre las mismas autoridades o los mismos jóvenes o la misma sociedad hace que tengamos este tipo de problemas de representación, ¿no? Ahí Paula ponía mucho énfasis en el tema de una relación directa entre estas, ¿no? Ahora bien, pasando al tema de la inclusión social, muchos coinciden que en general la crisis que se ha generado en Bolivia el año pasado ha develado varios problemas estructurales en el caso de Bolivia, ¿no? Algunos hablan del tema del mismo racismo, del tema del mismo regionalismo, pero muchos de ellos coinciden en algo que también está presente en uno de los expositores, que es el tema de la posibilidad de la reducción de estas brechas, ¿no? Creo que en eso gran parte, no solamente los jóvenes, sino también parte del estudio que nosotros mismos hemos elaborado con los colegas, apunta principalmente a intentar reducir ese tipo de brechas. Y lo innovador me parece que muchas veces los jóvenes están pensando en la idea de que, y de buena manera, obviamente, que introducir actividades no necesariamente gubernamentales en términos de reducir esas brechas, ¿no? Alguien decía, por ejemplo, el tema de las actividades deportivas, las actividades culturales, artísticas, que pueden ser interesantes a la luz del mismo sector de los jóvenes, pero también como iniciativas de los gobiernos, ¿no? Ahora bien, en la misma línea del tema de la inclusión social, es importante también lo que comentaba Eleodora, y también muchos coinciden en este tema de, por ejemplo, los jóvenes deberían hacer también incidencia política, ¿no? Eso es un elemento fundamental, ¿no? No nos olvidemos que más o menos el 2.6, más de 2,6 millones habitantes de Bolivia son jóvenes entre 16 y 28 años de edad, eso dice el INE, ¿no? Para el 2018, por lo tanto tienen muchas posibilidades de generar incidencia política, ¿no? Incluso en términos del voto, en términos de sus posibilidades de
interferir o influenciar o generar alguna tendencia respecto al voto, incluso en estas últimas elecciones. Ahora bien, decíamos también que en el tema de la inclusión social han aparecido ahí interesantes propuestas que coinciden también con las de Nilton y con las de, si mal no recuerdo, las propuestas de Fabiola. A ver, ¿qué es lo que coinciden? A ver, uno de los elementos es el tema de la normativa, ¿no? Es decir, que la normativa muchas veces se produce, se genera con bombos y platillos, sin embargo, no se aplica, ¿no? Y algo que decía ahí Paula, también muchos de los jóvenes coinciden en términos de que esta norma no se la aplica, no se la operativiza porque también es por la falta del presupuesto. Y eso definitivamente repercute en la forma de cómo las mismas autoridades políticas o las mismas autoridades institucionales pueden desarrollar sus mismas competencias, ¿no? Ahora bien, pasando al tema 3, al tema del empleo, muchos de los jóvenes coinciden en la idea de la posibilidad de orientar mucha atención al tema de la educación, ¿no? Creo que ese es un elemento fundamental. Al final de cuentas, esos espacios donde se generan nuestras habilidades, nuestras competencias, no solamente en términos teóricos, sino también en términos procedimentales, en términos de intervención de alguna solución respecto al ejercicio profesional, tiene que ver con este tema de las reformas en los ámbitos educativos, ¿no? Y estos obviamente, y estas reformas debían incluir, muy bien lo expresan los jóvenes, la orientación hacia el mercado y especialmente un mercado estrictamente productivo, ¿no? Es lo que decía también Ulises y Fabiola, ¿no? Un elemento también a destacar es el tema de también el Estado debería formar parte de este proceso de incentivo a los emprendedores, ya sea en términos de información, ya sea en términos de incentivo a la norma. No necesariamente están refiriéndose al Estado en términos de intervención, de producir ellos mismos, sino en términos de generar posibilidades de un contexto institucional que sea favorable a los mismos emprendedores, pero también a los mismos jóvenes, ¿no? Entonces, estas son, yo diría, muchas de las coincidencias que tienen los jóvenes, tanto en las redes como también como tienen los expositores, ¿no? Algo que podía rescatar respecto al foro 1 y al foro 2, la presencia de los jóvenes del Alto y las jóvenes de la ciudad de La Paz en este momento nos muestran más coincidencias que diferencias, ¿no? Y eso es algo bueno, ¿no? Gran parte del proyecto que estamos desarrollando, el estudio que hemos hecho, está apuntando a una cultura política democrática precisamente que vaya cerrando este tipo de brechas que aparentemente son de una mirada o de una influencia más política que más bien que viene de la sociedad, ¿no? Gracias, Fabiola. Te doy la palabra. Gracias, Rocky. Evidentemente hemos podido sintetizar de esa manera lo que hemos vivido a partir de las 7 de la noche en este segundo foro de Jóvenes y Democracia, el Alto y La Paz frente a frente, el país que queremos. Vamos a pedir ahora a Maribel y a Rodrigo que puedan hacernos presentes algunos elementos que podrían constituirse en el manifiesto político que llegaremos a presentar en noviembre a las autoridades electas. Maribel. Siguiendo con el programa, voy a realizar un breve resumen de los panelistas representantes de la Ciudad del Alto, donde manifiestan algunas propuestas que deben ser tomadas en cuenta. En la primera parte, yo como expositora he realizado una propuesta de que debería ser una democracia incluyente, participativa y universal, sobre todo con equidad de género. En la segunda parte han planteado los compañeros sobre el empleo, y el panelista representante del Alto manifiesto que es importante identificar lo que el Estado requiere como en el factor del empleo, puede ser a nivel profesional y a nivel aquellos jóvenes que no lograron terminar el ámbito educativo. Y manifiesta que se debe concientizar sobre la necesidad de la oferta y la demanda,
¿De qué se necesita en la ciudad, tanto en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz, referente al empleo? Y sobre eso generar más capacidad, o más que todo sobre en la ciudad del Alto se ve que existe más empleo informal, donde los jóvenes, al ver que no existe empresas o instituciones que le tomen o puedan acceder al empleo, se dedican al comercio informal, vendiendo en las calles lo que es realmente, vendiendo en las calles lo que se necesita, digamos, productos de necesidades básicas. El segundo expositor manifestó que existen brechas sociales existentes entre ambos municipios de La Paz y el Alto. Existen unas brechas, si bien son amplias, pero hay veces en temas específicos como económicos, políticos y sociales, se reagrupan, se toman en cuenta ambos municipios. El segundo punto que planteé es de gobernar, que trabajar con las organizaciones sociales como incidencia, a través de la incidencia política. Se debe trabajar con las organizaciones sociales, tanto de la sociedad civil como jóvenes, y generar lo que es la incidencia política. En el tercer punto, sobre, más que todo, enfatizan en la violencia, el compañero Nilton planteó un control, revertir y resolver. Más que todo especificó que se debe reducir la violencia contra las mujeres, generar albergues y generar una conciencia política, que esta conciencia política vaya a nivel gubernamental, a nivel de Estado, a nivel regional y local. Posteriormente habló que se debe generar una formación específica en los abogados y policías o aquellas instituciones que se encuentran involucrados y hablen más que todo sobre la violencia de género. Segundo, manifiesta que la ley no se está cumpliendo. La ley 348 manifiesta que si bien existen leyes, no se están aplicando, y también que para aplicar estas mismas leyes se necesita el factor económico, se necesita financiamiento del factor económico para que se puedan aplicar estas mismas leyes, que no solamente se queden en el papel, sino que se apliquen. Esas serían las pequeñas conclusiones que he llegado a ver de los panelistas, y muchas gracias. Gracias a ti, Maribel, bastante sucinto y enriquecedor el resumen que nos acabas de hacer. Y vamos a pedir a Rodrigo ahora que pueda también darnos su síntesis. Bien, Darío, muchas gracias. Darío primero nos hablaba, bueno, él identificó 3 problemas de nuestra democracia, ¿no? Primero, él nos cuenta que el informe revela que los jóvenes de La Paz tienen una inclinación hacia la democracia representativa y los jóvenes del Alto a la democracia participativa. Y esto genera uno de los problemas, ¿no? Que es una crisis en la legitimidad de los representantes, ¿no? Además, él nos menciona como segundo problema esto del revanchismo político, como él lo menciona, que impide dar continuidad a ciertas políticas de Estado, ¿no? Lo que pasa cuando un gobierno asume después de otro y tiende a prácticamente borrar todas las iniciativas que habría tenido su predecesor. Y por último nos habló como un problema también, que la democracia debe ir más allá del voto, ¿no? Lamentablemente muchas personas asumen que democracia es solamente ir a votar, depositar en ánfora su voto y ahí terminó la historia. Algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, y se debe fortalecer los valores políticos, los valores democráticos, entendidos como cultura política, ¿no? Luego Paola Espejo nos habló esto de la relación entre los políticos y ciudadanos, que los jóvenes no se sienten representados por la clase política, y nos mencionó algunos retos que debemos afrontar. Primero, debería haber una relación directa o más directa con nuestros representantes, y estos representantes deberían ser integrales, transparentes y éticos. Los jóvenes tenemos el reto de conocer nuestras normas, ¿no? Partiendo desde la Constitución, si es que queremos hacerlas efectivas, o sea, si queremos hacer cumplir las normas que ya existen, para eso primero tenemos que conocerlas.
buscar otros medios más allá de los partidos políticos para la participación, llámese organizaciones, llámese plataformas, etcétera. Y finalmente, contribuir desde nuestros espacios, desde donde nos toque, a lograr cada vez más esta independencia de las organizaciones sociales, ¿no? Algo que se ha perdido sobre todo los últimos años. Bueno, finalmente, luego, yo hablé que esto de la reducción de brechas sociales, la atención de la fractura social que tenemos ahora pasa por una política de Estado de corto, mediano y largo plazo. En el corto, mediano plazo, por ejemplo, el próximo gobierno podría tener iniciativas o realizar actividades de integración social, ¿no? Basados en el deporte o sobre todo en las actividades artísticas, ¿no? En el mediano plazo también el próximo gobierno debe preocuparse y enfocarse en reducir estas brechas, ¿no? No solo sociales, sino también económicas y las consecuencias que va a traer el virus, ¿no? Y finalmente también la reducción de brechas pasa por un fortalecimiento institucional, de tal manera de que todos los bolivianos podamos solucionar nuestras diferencias en el marco de la institucionalidad y en un escenario pacífico. En cuanto a la reducción de la violencia física y sexual contra las mujeres, Fabiola nos dio algunos datos. Hasta el 18 de septiembre de este año se registraron 86 feminicidios. A ella le preocupa mucho la cuarentena, ¿no? Porque el hogar sería uno de los escenarios donde las mujeres sufren violencia. Hasta el día de hoy se conocen de 16,000 denuncias por violencia doméstica y también mostró su preocupación sobre la violencia ejercida contra las niñas, ¿no? Pero rescato de Fabiola lo siguiente: ella nos da una especie de fases para la atención en torno a la violencia física y sexual contra las mujeres. Primero, una fase de prevención, ¿no? Que más o menos estaría constituida por la reconstrucción de masculinidades, y recalco esto porque mucho se habla de deconstrucción, pero no de reconstrucción, y esto me parece adecuado. Hay que repensar las masculinidades y reconstruirlas para que sean más amigables con las mujeres, ¿no? Nos habla también en esta fase de prevención que las escuelas tienen un rol fundamental en la formación de niños, ¿no? O algo que llamamos en la parte de socialización secundaria, pues, a las personas. Las escuelas podrían fortalecer la autoestima, entre otras cosas, de los niños. También se deben profundizar los derechos de protección a las mujeres. Se necesita capacitación a todos los actores o funcionarios involucrados en la atención de las mujeres víctimas de violencia. También se debe aumentar presupuesto y hace falta también una cooperación interinstitucional, ¿no? O también cooperación entre varios actores. Menciona, por ejemplo, los maestros, los padres, los jueces, y yo añadiría también que en esta parte de prevención los medios de comunicación deberían tener ese rol también, ¿no? Deberían asumir la tarea de sensibilizar a la población sobre este tema tan preocupante. Luego nos habla de una fase de intervención donde los vecinos o los testigos de alguna situación de violencia no deberían callar y más bien deberían tomar acción, ¿no? En favor de las mujeres víctimas. Debería haber una atención oportuna, policial, hospitalaria. No se debe revictimizar a las mujeres y también aislarlas del agresor, ¿no? En la fase de intervención. Finalmente, en la fase de recuperación es necesaria una autonomía económica de las mujeres. Para esto deberíamos dar algunas opciones laborales y brindar una especie de tratamiento psicológico gratuito a las mujeres víctimas de violencia. En cuanto al empleo para los jóvenes, Fabiola dice que hay un sistema educativo deficiente y no estaríamos aptos para el mercado laboral, ¿no?
Menciona también algunas iniciativas interesantes de direccionamiento en la educación en cuanto a las carreras y sobre todo formación de recursos humanos. Ella considera que debería haber una capacitación continua. En cuanto a las prácticas profesionales, me parece muy interesante esto que ha mencionado sobre el salario mínimo juvenil, ¿no? Porque hay sobre todo, conocemos algunas pasantías que tienen pues gratuidad, ¿no? Para los jóvenes, y los jóvenes no perciben pues ningún tipo de remuneración. Muy interesante, rescato eso sobre del salario mínimo juvenil. También dice que deberíamos apoyar a las empresas que cumplen alguna función social, y no solamente a las empresas, ¿no? Sino a cualquier institución, a cualquier entidad que apoye o en este caso emplee a los jóvenes. También se debería dar un apoyo a emprendimientos, facilitación a créditos económicos para los jóvenes, y ahí podría añadir quizá lograr un fondo de garantía estatal, ¿no? Para que estos créditos a los emprendimientos juveniles sean más prácticos y más viables, ¿no? Y también añadiría que pues esto del tema del empleo juvenil pasa igual por una situación macro, ¿no? Y en pocas palabras, el próximo gobierno debe enfocarse en fortalecer la industria nacional, porque la industria nacional es principalmente la que absorbe la oferta laboral. Posteriormente, Darío nos habla de los emprendimientos empresariales, los problemas que él identifica. Principalmente menciona que falta información, ¿no? a los emprendimientos juveniles. El Estado o algunas otras entidades deberían encargarse de establecer una especie de fuente, ¿no? Entre las oportunidades que existen en el ámbito privado, que muchas veces están disgregadas y no llegan a conocimiento de los emprendedores. Por tanto, los emprendedores no pueden acceder a estas oportunidades. Entonces, él considera que son necesarios o es necesario establecer un puente de comunicación, ¿no? De información entre los emprendimientos y entre las oportunidades. Algo así como una bolsa de información, ¿no? También habla que existen necesidades técnicas, y algo con lo que estoy totalmente de acuerdo es que se debe facilitar la inserción a la economía formal de los emprendimientos, ¿no? Lamentablemente, nuestro país es muy exigente con los documentos burocráticos que un emprendedor tiene que afrontar, y muchas veces estas exigencias burocráticas hacen que los emprendimientos pasen al ámbito de la economía informal. Entonces, se debe facilitar estos procedimientos legales y también, de ser posible, brindar ayuda a la promoción de los productos o los emprendimientos que sean parte de los jóvenes, ¿no? Esa sería una síntesis de las observaciones, de las propuestas de los jóvenes de La Paz. Y finalmente quisiera extender un abrazo a todos los panelistas y sobre todo a los jóvenes salteños también. Ojalá este encuentro virtual que tenemos hoy algún día pueda darse de forma física y podamos extender nuestras manos, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros como jóvenes sentemos las bases, ¿no? de este reencuentro social muy necesario, sobre todo hoy en día en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, Maribel, que nos han llevado a esta síntesis para poder entender de mejor manera todo lo que hemos desarrollado a partir de las 7 de la noche, 1h30 de este encuentro, de este foro Jóvenes y Democracia, la Paz y el Alto Frente a Frente, el país que queremos. Para concluir, pues simplemente decirles que las 3 temáticas que hemos desarrollado hoy, política y democracia, inclusión social y empleo para jóvenes, tenemos ya un bagaje de propuestas, de iniciativas alternativas que se constituirán en un manifiesto político que lo llevaremos o lo presentaremos a las autoridades, senadores y diputados electos después de las elecciones nacionales, en un tercer foro al que cordialmente también están todos ustedes invitados y por supuesto tendrán un lugar especial por su participación hoy y todos los aportes, el tiempo dedicado y la gran iniciativa de desarrollar sus
propias iniciativas. Fabiola. ¿Aló? Eleodora ha vuelto. Eleodora, sí, ¿cómo estás? Si quieres, antesitos de terminar, puedes hacer alguna intervención de lo que teníamos pendiente contigo. Sí, mil disculpas, creo que son problemas que se nos salen a veces de las manos, pero yo tenía unas propuestas en el tema de empleo, ¿no? Bueno, creo que el nuevo gobierno que entre tiene que crear planes, programas, pero que sean duraderos, ¿no? A largo y a corto plazo, pero que a la vez sean sostenibles. Y esto que de alguna manera nos dé estabilidad laboral tanto a los jóvenes como también a las personas mayores. Sabemos que en el Alto, como mencionaban, hay una falta de empleo y muchos de estos empleos ficticios que hay en el Alto también te llevan a la trata y tráfico de personas. Entonces creo que son cosas que hay que solucionar. Está el tema de violencia, medio ambiente, y lo más importante creo que es garantizar los derechos humanos. Cuando hablamos de democracia es respetar a las personas, respetar el libre pensamiento que cada uno tiene y no tipificar a las organizaciones o agrupaciones por movimientos criminales que en un momento se ha mencionado, que si eres del MAS, que si eres de otro partido, de izquierda, de derecha, que tengas diferente pensamiento no te hace mejor ni peor persona, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por la oportunidad y esperemos que no se quede aquí el trabajar las propuestas desde jóvenes, sino seguir fortaleciendo. Gracias. Gracias a ti, Eleodora. Por supuesto que tomamos en cuenta los aportes que has hecho para constituir este documento tan importante que se va a hacer conocer en un manifiesto político desde las iniciativas que ustedes nos han propuesto. Simplemente rescataría antes de que terminemos 3 elementos muy importantes y empezaría por lo que acaba de decir Eleodora, que la democracia es respeto y que a partir de ella podamos tener la oportunidad de intercambiar sanamente nuestros criterios, opiniones y posiciones. Segundo, algo que decía Rocky, que nos han dado la lección en esta ocasión los jóvenes de que es posible que le podamos llegar a tender puentes entre La Paz y el Alto, a construir diálogo y a construir país a través de una cultura democrática además que nos puede enseñar a comprender, pero sobre todo vivir diariamente elementos tan importantes como la democracia. Y Rodrigo nos hacía la propuesta, la iniciativa de que ojalá que llegase el momento en que podamos estrechar las manos entre los jóvenes del Alto y los jóvenes de La Paz y nos den el ejemplo a la sociedad entera de que es posible construir un país mejor en mutuo acuerdo. Simplemente agradecerles nuevamente y poder plantearles la posibilidad de encontrarnos en noviembre en un tercer foro y de que nos sigan a través de las redes sociales en la plataforma Changos Sin Filtro. Estamos presentes en Facebook, estamos presentes también en Instagram y en TikTok. Todas las iniciativas que nos puedan hacer llegar a través de estas redes sociales también las tomamos en cuenta, porque creemos que en estos espacios de las redes sociales no solamente se tienen que constituir en un espacio de crítica o de burla, sino también de construcción. Y es a partir de ustedes jóvenes que tenemos nosotros la propuesta para seguir adelante en este proyecto que se llama Changos Sin Filtro. Muchas gracias a todos, al equipo de investigadores, a toda la gente que nos ha seguido hasta ahora a través de las redes sociales y a nuestros invitados especiales. Aquí concluiríamos este foro y muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao. Gracias a todos. Gracias, de verdad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta una próxima. Gracias.